Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Víctor Hugo López Carvajal, párroco de la Preciosa Sangre de Cristo en Taxco Guerrero. Y te doy la bienvenida a esta tercera cápsula bíblica que, con motivo de estar celebrando este mes de la Palabra de Dios, pues es la oportunidad que quiero ofrecerte para profundizar en este mensaje que Dios ha querido dejarnos y sobre todo en el cual se hace manifiesto para entrar en comunicación con nosotros, su pueblo. La Sagrada Escritura, la Biblia, la Palabra de Dios, con todos estos distintos términos con los que nos referimos a ella, es la manera en la cual Dios ha querido comunicarse. Y en las cápsulas anteriores hemos podido reflexionar en torno a la importancia que tiene en la vida de la Iglesia, en la vida personal, ya que es una palabra viva, una palabra eficaz, una palabra que penetra el corazón y que se nos va manifestando a través de distintos símbolos, signos, una palabra que es semilla, una palabra que es espada, una palabra que es fuego, una palabra que también debe de ser interpretada y vivida dentro del entorno eclesial. Y así, de esta manera, pues vamos nosotros conociendo un poco más de la palabra de Dios. Creo que para nosotros es un poco fácil el comprender la palabra ya como este conjunto de libros, pero para que se llegara a lo que ahora nosotros conocemos como la Biblia, como la Sagrada Escritura, tuvo que haber todo un proceso en el cual Dios entró en comunicación, primero con el pueblo de Israel y después a través de su Hijo Jesucristo, con todo el pueblo de Dios. La finalidad por la cual Dios nos habló, por la cual Él quiso entrar en contacto con nosotros, es precisamente para darnos la oportunidad de conocerlo y también de participarnos de su vida divina. Y a esta manera de la cual Dios se ha manifestado, se ha dado a conocer, es lo que determinamos con el nombre de revelación. Es decir, aquello que estaba oculto, aquello que estaba oscuro, ha salido a la luz. A eso nos referimos cuando hablamos de la revelación. Es esta automanifestación de Dios, una automanifestación amorosa, en la cual no solo Él ha querido que lo conociéramos, sino que al conocerlo nos haga partícipe de su vida divina. Dios no quiere que lo conozcamos. Dios no quiere que solo tengamos un conocimiento vago o profundo de Él. Él quiere entrar en una plena comunicación y en una comunión de vida. Es decir, nos quiere participar de lo que Él es. Y esa ha sido la finalidad por la cual envió a su Hijo Jesucristo, la palabra del Padre, que ha venido a manifestarnos de modo pleno esta revelación. Ahora, esta revelación sabemos que Dios la fue realizando de un modo paulatino, preparando el camino a través del pueblo de Israel, y llegada la plenitud de los tiempos lo hizo a través de su Hijo Jesucristo. Pero esta revelación, esta manifestación, la ha hecho a través de palabras, pero también de obras. Y hablamos de esta relación que se da entre las palabras por una parte, que fueron anunciadas por los profetas, y cómo esas palabras llegaron a su culmen en las acciones que Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, manifestó. Y es aquí donde vemos este juego de anuncio, profecía, cumplimiento a través de palabras y a través de acciones con las cuales Jesucristo vino a manifestarnos que Él es el Hijo de Dios y que de esa manera es en la cual Dios quería entrar en comunicación con nosotros. Esta palabra de Dios es un canto, vamos a decirlo de esta manera, que se entona a varias voces. A lo largo de la historia,
como ya lo hemos mencionado anteriormente, Dios fue preparando el camino, y al llegar su Hijo Jesucristo en la plenitud de los tiempos, nos lo ha manifestado precisamente en Él el cumplimiento de todo lo anunciado previamente a través de los profetas, a través de la historia del pueblo de Israel. Que en la persona de Jesucristo empieza y se da a conocer la plenitud. Pero no termina ahí, sino que esta revelación, esta manifestación de Dios continúa con la predicación de los apóstoles, y que es de la manera en la cual, a través de esta herencia de dichos y acciones, es lo que ahora conocemos nosotros como esta manifestación de Dios. Tenemos que entender que la Sagrada Escritura no es la única forma en la cual Dios ha querido comunicarse con nosotros. Una manera característica del pueblo de Israel es la de transmitir de generación en generación a manera de una grabación clara, nítida, de pensamientos, de conceptos, de relación con Dios, de generación en generación, cómo se iban transmitiendo el mensaje que Dios iba revelando. No estemos pensando que estos textos que leemos en la Sagrada Escritura fueron llevados por escrito inmediatamente después de que sucedían los hechos. No, hubo primero esta que es llamada la tradición oral, es decir, esta transmisión de las experiencias, de los acontecimientos, que de modo verbal se iban heredando de padres a hijos, y que mucho tiempo después, a través de la intervención clara de Dios, fue puesta por escrito a través de los agiógrafos, es decir, aquellos escritores sagrados que pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería que nosotros de Él conociéramos. Y es así como podemos entender que esta Sagrada Escritura, Biblia, Palabra de Dios, es un conjunto de la forma en la cual Dios quiso entrar en contacto con nosotros, pero que se une a aquella tradición oral que también hemos recibido. Así hablamos que Sagrada Escritura y tradición se convierten en un solo conjunto para entender la globalidad de la palabra de Dios, de lo que Dios ha querido comunicarnos, que lo ha hecho a través de palabras escritas y de tradiciones, es decir, palabra hablada que se fue transmitiendo de generación en generación. Y esto lo vemos bastante claro en la misma persona de Jesucristo. Jesucristo nunca escribió nada. Jesucristo enseñó a través de discursos, a través de ejemplos, les fue enseñando no solo una doctrina, les fue enseñando una manera de orar, una manera de actuar, una manera de convivir entre ellos. Y fue así a través de este cúmulo de tradiciones vividas en la comunidad apostólica, que esa a la que ahora llamamos la tradición apostólica es lo que la Iglesia misma ha recibido. Un texto claro que nos habla de esta herencia verbal que se tiene de parte de los apóstoles es el mismo texto que San Pablo en la primera carta a los Corintios nos dice cuando nos narra precisamente el acontecimiento de la institución de la Eucaristía. Dice San Pablo: por lo que a mí me toca, del Señor recibí la tradición que les he transmitido, es decir, es algo que Él recibió de los apóstoles, porque Él, lo sabemos, no tuvo un contacto, no conoció personalmente a nuestro Señor Jesucristo, bueno, al menos en su vida terrena. Lo que Él recibió de los apóstoles, la tradición
heredada de parte de los apóstoles, dice, es lo mismo que ahora yo les transmito. Es decir, una herencia a través de las acciones, a través de la forma de vida que se fue heredando de generación en generación, y es precisamente el modo en el cual esta ha sido la herencia que nosotros hemos recibido. Ahora a la Iglesia le toca perpetuar y defender este mensaje heredado por Dios a través de la historia de la salvación del pueblo de Israel, a través de lo que los apóstoles nos transmitieron hasta la muerte del último de ellos, y que la Iglesia está llamada a custodiar, de manera que ni se le ponga, ni se le agregue o se le quite nada que no sea estrictamente lo que Dios ha querido dejarnos como herencia. Entonces entendemos que esta tradición es una realidad viva y dinámica que crece en la Iglesia con la ayuda del Espíritu Santo, a través de la mejor comprensión de las palabras, por la contemplación y el estudio de los creyentes que las meditan en su corazón, y por el anuncio que se hace de esta palabra. Así, tradición y escritura se convierten en la única palabra de Dios, que es con la cual la Iglesia se alimenta. Yo te invito a que sigamos profundizando, porque en realidad son temas muy interesantes que nos van a poder iluminar claramente para poder comprender no solo lo que el texto nos dice, sino en el contexto en el cual podemos nosotros comprender el mensaje escrito, que viene precisamente iluminado a través de esta tradición oral. Es decir, aquello que no fue puesto por escrito, como es la Sagrada Escritura en cuanto tal, pero que forma parte de esta palabra de Dios, porque es la tradición viva, heredada desde la misma comunidad apostólica hasta nuestra fecha. De manera que quedémonos con este punto concreto. Sagrada Escritura y tradición conforman la única palabra de Dios y genuina palabra de Dios, con la cual nosotros podemos entender desde nuestras limitaciones todo y solo lo que Dios quería que conociéramos de Él, para poder entrar en una comunión de vida y de esa manera formar parte de su familia y ser parte de este plan salvífico que lo vino a coronar con la presencia de su Hijo Jesucristo en medio de nosotros. Te sigo invitando a que sigamos unidos en estas cápsulas y que sigas compartiéndolo, que sigas dejándonos tus comentarios, que nos compartas todo aquello que el Señor te ha ido descubriendo a lo largo de estas sesiones, y sobre todo que ayudemos cada vez a más hermanos a que tengan un pleno conocimiento de la palabra de Dios, para que así podamos entender con la mente y con el corazón, abrazar con el corazón todo lo que Dios tiene para decirnos a ti y a mí en nuestro momento presente. Que Dios te bendiga y te espero en la próxima cápsula. Te invito a que te suscribas a este canal y que le des un clic ahí en la campanita para que puedan llegarte todas nuestras notificaciones. Asimismo, nos ayudes compartiéndolo si te ha gustado esta reflexión, y nos ayudes para que esta palabra de Dios pueda llegar a muchos corazones.